Bienvenidos a una emisión más de El Derecho a Disentir, el programa de Justicia TV en el que a partir de las sentencias de la Suprema Corte abordamos temas de interés nacional con estudiantes de diversas carreras y universidades. Hoy vamos a platicar sobre el amparo directo en revisión 4865-2018, resuelto por la primera sala bajo la ponencia de la ministra Norma Lucía Piña Hernández. En este asunto, la primera sala analizó los límites que existen a los derechos de libre desarrollo de la personalidad y de libertad de expresión en relación con los tatuajes corporales, así como el estatus del discurso de odio en el caso concreto. Yo soy Alejandro Telles, gracias por sintonizarnos. Comenzamos. Una empresa terminó la relación laboral con uno de sus trabajadores después de que se negara a borrar o ocultar un tatuaje con un símbolo de cruz esvástica detrás de su oreja. Esto debido a que resultaba ofensivo para las personas que se identificaban como judías y que allí laboraban. El trabajador demandó por daño moral a la empresa, pues consideró que había sido discriminado. ¿Qué resolvió la Corte? Pues ahorita vamos a verlo, y para esto nos acompañan María Gómez, de Filosofía de la Universidad Panamericana, Andrés Lizama, de Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Campeche, Julia Lujambio, de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro, y Luis Castro, de Derecho de la UNAM. Bienvenidas y bienvenidos a Derecho a Disentir. Qué gusto tenerlos por acá. Junior, platícame un poquito. ¿Qué resolvió la Corte? ¿Qué te pareció el caso? ¿A favor, en contra? ¿Por qué? Ok, estoy a favor completamente de la resolución. Así, sin reservas. Cuando se hace el test de proporcionalidad de los derechos y cuando se toma ya en cuenta ese estudio, pues sí, es verdad. O sea, el sujeto decía, sí, pues hubo un daño moral a mi persona porque me discriminaron, porque no me dejan tener un tatuaje, aun cuando yo ya les había dicho y había tenido entrevistas presenciales con ellos. Entonces, pues cuando te das cuenta de esa parte, dices, no, o sea, el hecho es que tú estás yendo a un lugar que está repleto de personas que son de una comunidad con creencias y cuestiones religiosas judías en específico, y llegas con una esvástica. Entonces no se me hace la manera correcta, y como lo resuelve la ministra en ese momento y como se realizó el test de proporcionalidad, en donde dice, pues sí, todos tus agravios, o sea, sí tienen un cierto punto de cohesión, pero no logras fundamentarlo de tal forma en que yo pueda decir, pues es que no tiene la cosmovisión nazi, sino que es realmente una cuestión religiosa completamente diferente. Okay. Entonces, sobre esa parte, ya una vez que se analiza ese agravio, pues sí, el hecho de que diga, pues es que es una violación de mi libre desarrollo de la personalidad, pues no es correcto. O sea, sí está bien el hecho de que le dieran la negativa, porque en realidad no hay un daño moral, sino es más como una verificación de un crimen de odio. Ok, perfecto. Muchísimas gracias, Junior. Seguro regresamos a este último punto que tocas, que es muy interesante. María, bienvenida. Qué gusto tenerte aquí en Derecho a Disentir. Platícame, ¿qué te pareció la sentencia? ¿A favor, en contra? ¿Por qué? Yo igual estoy a favor, igual casi sin reservas, porque creo que el contexto es muy relevante. Si bien estoy completamente a favor de los tatuajes y la libertad de cada persona de tatuarse lo que sea que quiera, por más ofensivo o dañino que resulte a terceros, creo que la regulación de la convivencia en el contexto social en el que se dio es muy pertinente, porque la carga histórica y contextual que lleva este símbolo en específico, si bien su origen no es uno de odio y de discriminación, en el momento histórico en el que vivimos y en el lugar en el que vivimos, es imposible separarlo de ese significado. Entonces, creo que la sentencia de decidir, ok, sí tienes libertad de expresión, pero esta libertad se acaba cuando, pues, la forma en la que decides expresarte violenta a otras personas, me parece muy acertada, en especial con un símbolo como la cruz esvástica, porque
híjole, es que separarlo del contexto y el odio que carga es muy, muy, muy difícil, casi imposible, me parece. Y no, como dices, a mí me parecería súper difícil, a pesar de que puedan haber otros contextos en los que se ha utilizado. Lo primero que se nos viene a cualquier persona independiente de la profesión, nivel de estudios, etcétera, pues es el movimiento nazi, ¿no? Y el Holocausto. sí, exacto. Entonces, digo, una persona judía que incluso más tiene toda esta carga histórica encima, pues si ves una suástica portada en cualquier lugar, es un signo claro de que no eres bienvenido en ese lugar. Y no solo no eres bienvenido, sino que se desea tu exterminio como persona. Entonces creo que el significado con el que carga este símbolo en específico es muy, muy, muy fuerte. O sea, creo que caben muy pocos matices para justificar que una persona lo porte y aún así ser considerada respetuosa ante los demás. Claro. O sea, creo que el problema no es tanto portar el tatuaje, porque si lo quieres portar, pues no, ¿quiénes somos para decir que no puedes? Pero en contexto es, es fuertísimo, es una expresión clara de odio contra un rango gigante de personas que no pueden cambiar aquello por lo que se les está odiando. O sea, ser judío es una herencia cultural, religiosa, social, de todos tipos. No, es imposible que una persona se separe de ello. Entonces, cuando otro ser porta un símbolo que significa los judíos no deberían existir, pues es natural que te sientas agredido y violentado, y creo que el Estado sí tiene la obligación de protegerte de ese tipo de violencia, Claro, porque es una violencia psicológica y emocional muy grande. claro, sobre todo porque este derecho a la libertad de creencias no implica únicamente una obligación negativa del Estado de no interferir, sino también de asegurarse que tú puedes predicar cualquiera de las religiones que tú decidas predicar, siempre y cuando no afecte a terceros, de forma pacífica y ordenada y sin que terceros se metan en ese ámbito, ¿no? de tu personalidad. Ahora, mencionabas un punto importante que seguro retomaremos más adelante, que es, pues es su cuerpo y sobre eso no nos podemos meter. Me parece que ahí hay un salto bastante interesante, porque de una forma u otra la sentencia sí le está diciendo ¿qué crees? Tu cuerpo también sí es materia de análisis, ¿no? Y ya me platicarán ustedes más adelante qué opinan de eso, porque si se le negó o si se aprueba que este despido está bien atendiendo a que tiene este tatuaje, ¿a qué situación se va a enfrentar esta persona en otro tipo de relaciones laborales, ¿no? Pero bueno, iremos a eso más adelante. Andrés, bienvenido, qué gusto tenerte por acá. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Ya nos estamos metiendo en todo el embrollo. Platícame tú, por favor, qué te pareció, a favor, en contra y por qué. A favor de la resolución también, y también quiero decir que es un caso muy interesante que a mí me gustaría que en este programa lo pudiéramos aterrizar en distintos contextos, ¿no? No solamente un contexto laboral dentro de una empresa y como un caso de la Suprema Corte, sino también lo que sucede y que está sucediendo en nuestra sociedad en distintos ámbitos. Y creo que lo interesante de esto es cómo la ley, cuando es aplicada como un elemento duro, rígido, inquebrantable, poco flexible, a veces puede hacer más daño si no hay esta perspectiva y este análisis empático de las distintas personalidades y los distintos grupos que pueden existir en nuestra sociedad. Definitivamente, pues a favor del libre desarrollo de la personalidad y de la libre expresión. Sin embargo, también tenemos que ser reflexivos que nuestra libre expresión también puede dañar cuando no hay esta empatía y cuando no hay este cuidado para las personas de otras comunidades o grupos vulnerables, ¿no? En este caso, como bien dicen mis compañeros, el sujeto tiene derecho a tatuarse lo que decida, si bien así corresponde. Sin embargo, en ese momento, las personas que trabajaban con el sujeto se sentían vulneradas y se sentían en riesgo al seguir trabajando. Incluso el dueño de la empresa, formando parte de la comunidad judía, se sentía así. Entonces, también hay que mencionar que se le dio la posibilidad por parte de quien le contrataba de cubrir el tatuaje para así evitar algún problema o que los demás compañeros se sintieran agredidos o vulnerados, ¿no? Y hubo una negativa desde esa parte. Entonces, si no analizamos esto a fondo,
es muy fácil poder permitir que una persona no solamente transmita un mensaje de odio, ¿no? Sino que también pueda dañar a otras personas. Y antes de concluir esta participación, quiero decir que es muy importante reflexionar sobre los discursos de odio, porque los discursos de odio no son solo porque sí. Los discursos de odio evolucionan, transmutan y generan resultados. Y los discursos de odio generan resultados que son crímenes de odio. Y no siempre quien emite el discurso de odio es quien comete los crímenes de odio, pero ese discurso sí puede transformar y evolucionar en que otras personas cometan estos crímenes, ¿no? Y si esos crímenes de odio no lo vemos desde la raíz, que es los discursos de odio, pues entonces es muy difícil poder trabajar con ello, ¿no? Ok, qué importante esta distinción que haces, ¿no? Sobre un discurso de odio, crímenes de odio, pero sí, efectivamente hay una relación. ¿Qué momento más relevante después de esta situación que hemos visto, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Donde, si bien teníamos un approach a lo que era el discurso de odio, ya cuando lo ves implementado, llamémoslo así, a una escala nacional, y eso provoca o incentiva que la gente se siga levantando y crea que es legítimo su reclamo de superioridad racial, etcétera, pues eso genera una problemática importantísima. Ya regresaremos a ese punto. Jul, bienvenida. Qué gusto tenerte en nueva cuenta aquí en Derecho a Disentir. Platícame, ¿a favor, en contra, gracias. por qué? Yo, igual que el resto de mis compañeros, estoy de acuerdo con la sentencia. Sin embargo, creo que sí es importante, o sea, tomar en cuenta lo que la propia sentencia establece, de que son criterios que no se pueden extrapolar a otros casos, y en el caso de restricciones a un derecho tan importante como lo es la libertad de expresión, en el contexto de pues, un Estado democrático en el que se respeten los derechos humanos, se tiene que tratar estos temas con muchísima delicadeza. Y bueno, eso por un lado. Igual, entre los temas que más me parecieron interesantes de la sentencia fueron el hecho de que le reconocieron a la empresa, si bien no era una empresa que en su objeto social tuviera pues, actividades relacionadas con la religión judía o con la promoción del respeto de estas personas, sí le reconocieron como la legitimación de llevar a cabo estas acciones. Pues esto es muy importante porque es reconocer que las personas, o sea, los particulares, sí tenemos no solamente pues, el deber de respetar los derechos humanos, sino también de tomar acciones tendientes a su garantía, como fue lo que hizo la empresa en este sentido. Y bueno, por último, otro tema que se me hizo muy importante es hacer la distinción entre el ejercicio de la libertad de expresión en un ámbito público, en el que resulta pues, fundamental para vivir en una sociedad como la que conocemos, o sea, para la democracia, y el ejercicio del mismo derecho en el ámbito privado, en el que ya no se encuentra, o sea, en el ámbito público se encuentra incluso sobre algunos otros derechos, de manera general. Y en el ámbito privado puede como equiparar con otros derechos, ya que en el ámbito privado no están en juego cosas como lo son pues, el debate público, los bienes colectivos y la democracia. Claro, qué importante, tocas dos temas fundamentales. Uno, muchas veces cuando hablamos de derechos humanos solemos enfocarnos, como bien dices, en la acción estatal, ¿no? En las obligaciones que tiene el Estado de deber, de garantía, de respeto, de protección, etcétera. Pero no, también las empresas se ven involucradas, y es un tema que poco a poco ha agarrado fuerza en el siglo XXI con un estándar de debida diligencia y de cómo tienen que tomar ciertas acciones para proteger y prevenir violaciones a determinados derechos humanos, ¿no? Esto se ve en casos como en el que acontece ahora, que es un tema de libertad de expresión, de libertad de creencias, de libre desarrollo de la personalidad, etcétera, pero también lo vemos en otras implicaciones, como es el aseguramiento de determinados derechos sociales, ¿no? Como protección al medio ambiente, derecho al agua, etcétera. Entonces me parece muy bueno puntualizar eso, ¿no? Las empresas juegan también un papel fundamental acá. Y otro que mencionas también muy relevante es el papel de la libertad de expresión como pilar esencial de cualquier Estado democrático, ¿no? De cualquier Estado constitucional.
como bien lo dices y como lo ha mencionado la Corte, la libertad de expresión tiene dos vertientes. Una vertiente individual, que es el derecho del individuo como tal a expresarse, y una vertiente colectiva, que es como tal ya el aseguramiento de que se puedan expresar determinadas ideas y esto propicie un entorno adecuado y para este Estado constitucional y para un Estado democrático, para que todos vivamos en paz. Ahora, Junior, la sentencia empieza por platicarnos un poquito sobre qué es este derecho a la igualdad y no discriminación. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de este principio? Bueno, estamos hablando de que para el Estado todos somos iguales en un primer momento, y que aun cuando llegaras a estar tatuado, quisieras hacerte cualquier modificación o cualquier modo de expresión sobre tu cuerpo o sobre tu persona, pues está permitido y nadie te puede discriminar sobre ello. Hasta ahí todo bien. O sea, en resumidas cuentas y de forma normal sería eso. Pero más allá de eso, cuando ya te pones en un contexto que, como en el que está en el caso, pues dices, ok, a ver, de forma normal, alguien de cultura media que no se puso a profundizar sobre nada más allá de los símbolos, pues sí tiene que ver una carga de odio el llevar la esvástica. Ya que si dijeras, ok, pues dentro de la cultura occidental o México específicamente sí tiene una cierta profundidad entre el conocimiento hindú, entre el conocimiento chino, pues dices, ok, puede ser otra cosa que no sea una suástica nazi, pero en el deber ser, en lo común, dentro de la cultura occidental o de la cosmovisión del mexicano en general, pues una esvástica sí es un crimen de odio. O sea, sí lleva una connotación, una carga de detesto a este cierto tipo de personas, ya sea por su etnia, raza, religión. Ok. Entonces, sobre ese punto, pues sí queda muy remarcado eso. La Corte en ningún momento dice, oye, no, es que no te estoy discriminando porque portas el tatuaje. Porque si no, como tú decías al inicio, pues qué futuro le espera, claro, ¿no? Ese no es el problema. El problema va cuando con toda la intención dice, ok, pues yo me voy a poner una suástica por un tema de superioridad, que eso es algo que no prueba. O sea, cuando ya se lee un poquito más la sentencia, pues sí, no se logra probar. Cuando le hacen las periciales y luego posteriormente a eso dicen, no, pues es que se sobretatuó, o sea, se cubrió el tatuaje y se puso una trinidad. Y dice, y queda así como de, pues es que él dijo en un inicio que se había tatuado una cruz, pero cuando se dieron cuenta que era una esvástica, le dijeron, ¿sabes qué? ¿Te la quieres tapar? Sí, ¿no? Ok, no podemos continuar la relación. Termina la relación laboral, ¿todo bien? Y dice, pues voy a ejercer mi violación en materia civil por discriminación. O sea, la empresa no te estaba discriminando porque tuvieras un tatuaje. De hecho, por lo que se ve en los antecedentes, en ningún momento dijeron, lleva una cruz, no lo contrates, porque si no, en un primer momento ni siquiera estaríamos hablando de eso. El problema fue que él no fue específico y que al momento que se dieron cuenta que lo que él estaba haciendo y que se estaba respaldando bajo una bandera de libertad de expresión y de igualdad, porque nadie te puede discriminar, porque el Estado te protege sobre eso, y decir, no, pues fui discriminado, me afectaron mi esfera jurídica de derechos porque no me dejaron trabajar ahí, se me hace más que nada un tema con que se juega con esa parte de hasta dónde llega mi libertad. O sea, en ningún momento el examen de proporcionalidad o el tema de la Corte dice que le estaban bloqueando su libre desarrollo de la personalidad. Ok, y aquí sí. Simplemente... adelante. Simplemente estaban diciendo, oye, lo que tú estabas haciendo en ese momento, si demostraba completamente y a todas luces que lo estabas haciendo con la intención de ofender, de agraviar, ¿por qué? Por el motivo que sea, pero en ningún momento estabas dando un discurso diferente que no fuera el
el sentirse con una superioridad sobre otras personas. Ok, entonces en este primer momento encontramos como tal si hay un deber, un principio de igualdad y de no discriminación. Esto es decir, que no haya diferencias de trato injustificadas para las personas, sobre todo aquellas que están basadas en las categorías sospechosas que enmarca el artículo 1 constitucional. Y a este principio le vamos a añadir también el libre desarrollo de la personalidad, ¿no?, que tanto se ha utilizado, pero vamos a un pequeño corte y con esto regresamos. En casa no se vayan, esto es Derecho a Disentir, regresamos en breve. Estamos de vuelta en el Derecho a Disentir por Justicia TV. Estamos platicando sobre este caso en la que se despidió a una persona porque tenía un tatuaje de una esvástica detrás de la oreja. Él alega que este despido implicó una discriminación a su persona, pero del otro lado también tenemos que esto pudiera implicar un discurso de odio, ¿no? ¿Hasta dónde están los límites de su libertad de expresión y hasta dónde puede interferir tanto el Estado como en esta empresa, pues en lo que es el cuerpo de la persona, ¿no? Y en la decisión de qué tatuarse y qué no, qué tipo de tatuajes están permitidos, cómo marcamos esa línea, parece un poco problemático. Ya Junior nos estaba platicando un poco sobre lo que es este principio de igualdad y de no discriminación, ¿no?, que es parte del agravio que tiene esta persona. Ahora, Andrés, yo te preguntaría o te pediría que nos expliques un poco sobre qué es este libre desarrollo de la personalidad, qué tiene que ver en el caso concreto y cuál es tu opinión al respecto. Ok, pues el libre desarrollo de la personalidad va de que cualquier persona tiene el derecho de expresarse libremente desde quién es, cómo es, lo que es, abiertamente, sin que nadie prive este derecho y sin que nadie limite o ordene cómo debería de ser, ¿no? En este caso concreto, pues el tatuaje entra dentro de este concepto, ¿no?, que todos tenemos ese derecho a expresar nuestra personalidad, incluso tatuando nuestro cuerpo. Pero la pregunta concreta aquí es, ¿qué sucede cuando ese derecho puede perjudicar o puede dañar o vulnerar a otras personas, ¿no? En el caso muy particular del sujeto, pues este tatuaje sí significaba un riesgo y una vulneración a las personas con las que trabajaba, ¿no?, y a una comunidad en general. Y esto, agregándole, aunado a la libre expresión de un discurso de odio, pues también no solamente limita la libertad de las personas con las que trabaja de sentirse seguras, segures, sino también a la comunidad en general. Y creo que es importante también señalarlo y llevarlo, como te decía en un principio, a otros contextos como medios de comunicación, como las escuelas, como sociedad en general, como grupos organizados. ¿Qué es lo que sucede cuando una persona usa su libre expresión y su libre desarrollo de la personalidad o expresión de la personalidad para dañar a otras personas, para dañar a otra población? Yo tengo un caso que quisiera mencionar, no sé si estoy adelantando, quisiera mencionarlo porque fue un caso muy sonado y que tenía que ver con el mundo del deporte, que fue el boxeador Darío Larralde, un boxeador que se rumoraba que era parte del comité deportivo que iba a ir a las Olimpiadas, eso fue hace ya algunos años, y que él en sus redes sociales se hablaba abiertamente que se sentía acosado por hombres homosexuales que, valga la redundancia, le acosaban, que le tiraban la onda, y expresaba que los homosexuales eran acosadores, que los que hostigaban, que no deberían ser, y lo contaba con una normalidad muy, muy variada, ¿no? E incluso citaba, y por eso quisiera mencionarlo aquí, citaba a Hitler y decía que pues él no estaba de acuerdo con Hitler, pero que entendía por qué Hitler quería el exterminio, ¿no? Que lograba empatizar con Hitler. Y aquí pues entró a discusión un debate que se llevó desde el plano político, el plano legal, deportivo, ¿por qué no? Y obviamente en redes sociales explotó, ¿no? Y esto porque era una figura pública, no como en el caso de la Suprema Corte, que no era una figura pública, era una persona que trabajaba en una empresa. Pero aquí nos podemos preguntar, ¿a dónde nos lleva esto? ¿A dónde lleva que una persona tome su libre desarrollo de la personalidad, o en este caso su libre expresión, para mencionar algo que puede ser un sentir, que tal vez no está aterrizado, pero que sí puede dañar a otras personas? Y si no nos hacemos responsables de que esto puede generar resultados mucho mayores que solamente sentirte vulnerable, sino que incluso puede ocurrir algo mucho mayor, pues entonces estaremos lamentando que no se tome cartas en el asunto, ¿no? Ok.
Ahora, qué interesante, porque María, seguramente, como me lo mencionabas en el primer bloque, te pareció un caso muy claro, ¿no? Una esvástica, tenemos un problema ahí de discurso de odio y tenemos que combatirlo. Pero me parece que en el siglo XXI, en la actualidad, todo este tema sobre qué se puede poner en la mesa, qué se puede decir en público, cuándo sí, cuándo no resulta tan claro. Sobre todo porque, como mencionaba Andrés, esto no es una pregunta meramente jurídica, ¿no? En determinado momento sí puede venir un abogado, decirnos, el discurso de odio conforme a tal teoría es esto y esto, y así lo juzgamos. Pero la pregunta trasciende eso, trasciende el ámbito, porque es social lo que acontece. Yo te pondré un ejemplo, por ejemplo, si en una empresa una persona llegara con una determinada manifestación en su cuerpo de alineación con una ideología pro vida, ¿pudiera una persona decir que se están dañando sus derechos, que ese tipo de determinaciones la violentan a ella como mujer? ¿Hasta dónde sí, hasta dónde no? ¿Cómo crees que podemos llegar a una solución de este tipo de casos? No sé, en corto, pero creo que es muy interesante porque justo es muy de caso con caso. Y creo que no, o sea, creo que sí existen tipos de violencia y creo que es más fácil discutir ciertas violencias que otras. En el caso que mencionas, con la manifestación de una ideología pro vida en el cuerpo de una mujer, en cierto sentido creo que sí podría decirse que llega a violentar a otras personas, pero en un ámbito muy personal, en el sentido de chance yo como mujer pro elección con historias de aborto clandestino o todas las particularidades que le quieras agregar. Una manifestación así me provoca malestar y me provoca probablemente incluso trauma, no sé, es particular. Pero en un ámbito social no existe, al menos no reconocido y no que lo tengamos como presente todo el tiempo, un trauma colectivo hacia una comunidad vasta de personas. O sea, creo que al menos en esos ejemplos es la distinción que podría haber. Claro. A mí me parece muy claro, en este caso particular de la suástica, por el contexto histórico en el que estamos viviendo y porque la Segunda Guerra Mundial, o sea, una guerra mundial resultó de este tipo de ideologías de exterminios. Y ok, conocemos el holocausto judío, pero los judíos son solo un porcentaje de las víctimas del nazismo. Es decir, hubo limpiezas étnicas de muchas más etnias y de homosexuales y de, bueno, no podría mencionar específicamente muchas, pero sé que hubo más. Entonces, creo que ese contexto del trauma colectivo y el marco histórico en el que estamos operando es muy relevante para esta discusión, porque sí creo que es una discusión súper amplia y que se puede matizar muchísimo y que se nos pueden ocurrir mil formas de discurso que podrían dañar a otra persona por las particularidades de esa persona. O sea, a mí me ofenden cosas distintas que a ti y que a Julia y a todos nosotros. Pero justo por eso no podemos decir, no hay una lista de que sí te puedes tatuar y que no, y qué tatuajes puedes mostrar en público y que no. O sea, es algo particular. Y en este caso se dio porque esta persona tenía este tatuaje que en el contexto en el que se metió ocasionó todo este alboroto y todo este sentimiento de violencia. Creo que los casos son particulares. Yo no sé cómo se podría, no tengo idea ni me quiero meter en cómo regular cuerpos ajenos y qué sí puedes mostrar y qué no, y que me parece un tema muy complicado y me cuesta trabajo, o sea, no sabría qué decir. También quisiera agregar que creo que el problema no es en sí que esta persona se haya tatuado la suástica, o sea, tiene derecho a hacerlo, es su cuerpo. Sí, o sea, si estás de acuerdo con esa ideología, pues adelante, desarróllate dentro de esa ideología. El problema es cuando este tatuaje entra en contacto con ideologías distintas y con personas distintas que se ven afectadas por la existencia de este tatuaje y este símbolo en el cuerpo de esta persona. O sea, creo que
si no se acota la acción, sino el contenido de la acción en este contexto en específico. Claro, no todo discurso de este tipo per se tiene que ser removido o tiene que ser castigado. Es tan complicado muchas veces este tipo de decisiones que se tiene que analizar en el caso concreto todas las particularidades que lo envuelven para determinar cuál es la acción conducente, ¿no? Cuándo sí está permitido, cuándo no está permitido, cuándo se tienen que tomar medidas, cuándo está bien que se despida y cuándo no. Yul, ya aterrizándonos en este punto, entonces, ¿cuál es tu opinión sobre la delimitación de lo que es un discurso de odio? ¿Cuándo sí? ¿Cuándo no? Como mencionaba Andrés, hay casos, como el que él menciona, y otros, en los que la figura de Hitler se utiliza para determinar cierto discurso. No te hablo tal vez de superioridad racial, pero por ejemplo de liderazgo suele utilizarse el discurso de Hitler nos funciona para ciertas cosas. Tenemos movimientos nacionalistas o neofascistas que se han presentado incluso en México, ¿no? Donde abiertamente dicen, bueno, somos un grupo que comulga con este tipo de ideas. ¿Cuándo sí intervenimos? ¿Cuándo no? ¿Cuándo están en su libertad? ¿Tú qué opinas? Siento que hoy en día, o por lo menos a mí me ha tocado, o sea, la expresión de que algo es un discurso de odio es como súper frecuente, ¿no? Y está mal utilizada. O sea, porque, pues como bien lo dice la Corte, un discurso de odio no es simplemente algo que no nos guste o algo que nos pudiera generar, no sé, repulsión, incomodidad, molestia, ¿no? O sea, en el caso específico, o bueno, y lo más importante es que un discurso de odio no es como una opinión contraria. Entonces, o sea, creo que sí es importante puntualizar que los discursos de odio tienen no solamente un fin como de que se exteriorizan y se acaba, sino que, como en el caso del nazismo, era una ideología, pero que tenía planes para ser puesta en práctica. Y efectivamente se puso en práctica y, bueno, tuvo consecuencias pues, nefastas, como ya sabemos. Y pues esto me parece interesante porque, o sea, estaba pensando en el símbolo de la suástica, ¿no? Que es como una forma, o sea, prácticamente la Corte estaba pues asumiendo que, y de hecho lo dice expresamente, que si una persona porta un tatuaje de una suástica, se presume que siente cierta afinidad o simpatía con la causa, ¿no? Entonces, pensando en el ejemplo que tú pusiste del tatuaje de Provida, creo que no llegaríamos a que eso pudiera ser considerado como un discurso de odio, porque hasta donde yo tengo entendido no hay una imagen tan conocida, una imagen que sea como el paradigma del movimiento pro vida y que aparte lleve, bueno, motive o incite a realizar estas acciones violentas, ¿no? Ya independientemente de si la ideología pro vida es violenta o no en sí misma, pero en términos generales. Okay. Ya por último, creo que tú ya lo mencionaste, pero también sí me hace importante volverlo a decir, o sea, que no todo discurso de odio debe ser pues reprimido, ¿no? Porque nos encontraríamos con muchas represiones en todos lados, sino que hay que ver entre los factores que hay que analizar, por ejemplo, el nivel de violencia que se está incitando. En este caso concreto, la verdad es que me cuesta un poco de trabajo ver si un símbolo como tal está incitando a la violencia, que a lo mejor sí, a lo mejor no sé qué opinan ustedes, pero siento que es algo muy peligroso, o sea, porque pues en el momento histórico en el que nos encontramos, pues obviamente el nazismo nos parece mal, ¿no? Pero hubo un momento en el que no le parecía mal a una gran parte de la población de Alemania. Entonces es un poco como dependiendo momento histórico, cultural y todo esto, lo que se vaya a considerar que puede ser un discurso de odio o no.
Ok, qué importante esta precisión que haces porque, como bien mencionabas, en redes sociales, en el debate público, sí suele entenderse mal o busca querer ampliarse lo que se define por discurso de odio, ¿no? Y llegamos a esas posturas que, como bien dices, el que piensa contrario a mí ya está ejerciendo un discurso de odio. Y no, por supuesto que no. Un discurso de odio tiene determinadas características, como lo va señalando la sentencia, que lo hacen un tipo más gravoso en el cual es necesaria la intervención ya como tal o la restricción de un derecho, ¿no? Pero no como tal, y por eso podemos ver, por ejemplo, en Argentina, el caso donde ante una decisión de si el aborto está bien o está mal, pues vemos dos movimientos expresándose en las calles abiertamente, uno con una postura y otro con otra postura, ¿no? En Estados Unidos se ha tenido el debate también ante la Suprema Corte sobre si en las universidades o en los espacios públicos los movimientos de extrema derecha pueden predicar públicamente sus ideas, ¿no? Y llegaron las alegaciones a la Corte donde había gente que decía, el tipo de discurso que ellos están emitiendo me viene afectando a mí. ¿Por qué? Porque implícitamente o en algunos casos explícitamente buscan dañar a grupos minoritarios. Ahora, Junior, tú me platicabas desde tu primera intervención que te resultaba interesante la sentencia, cómo se analizó este tema de restricción, ¿no?, a estos derechos en el caso concreto y cómo se llegó a la solución de la Corte. Platícanos un poquito de eso, por favor. Sí, antes de que pierda la idea, creo que justamente lo que decía Julia me encantó mucho cómo cierra, porque dice, pues en la actualidad tal vez no hay un referente, pero tal vez podríamos esperarnos un tiempo más. O sea, justo cuando termina la Segunda Guerra, pues a todos les quedaba claro que la swástica era un símbolo del nazismo, un símbolo del terror. Pero tal vez en algún tiempo más podamos ver algún signo pro vida que pueda significar lo mismo, que pueda generar ese mismo desagrado o ese mismo descontento social. O sea, tan solo el hecho de el ejemplo que tú decías ahorita, el MAGA en Estados Unidos. O sea, tú ves a gente con la gorra y que dice MAGA de Make America Great Again. O sea, o del MACA, y sabes que ya es toda una corriente, una tendencia política que mucha gente afrodescendiente, latina, descendiente de latinos, pues sí ya tiene especificado que cualquier persona que cargue esas letras en su ropa significa que ellos ya tienen un discurso de odio definido. Y esto lo podrías ya traspolar a justo el caso en concreto, en donde dices, ok, pues el libre desarrollo de la personalidad, pues sí empieza. O sea, tal vez las imágenes, las letras, las características no significan nada. Solo son letras, solo son símbolos. Solo es una cruz con rayas. Pero ya cuando le pones una carga con conocimiento de causa, ya es algo completamente diferente. Ahí sí daña, o sea, ahí sí ofende más que un insulto. Sí te hace sentir esa carga emocional y sentimental, que es ese mismo discurso que dice la Corte. O sea, sí, no hay ninguna limitación en tus derechos. Pero en la actualidad sí la hay. O sea, no significaba solo una simple cruz. Significaba todo un mensaje que querías dar dentro del contexto. Así como lo hacía el que iba a ser el presentador de los Juegos Olímpicos, que justamente de Japón, unos días antes de que fuera la transmisión, un día antes o dos, lo destituyeron. Y eso porque hizo un chiste justamente hablando del holocausto, de que estaba en un programa, una cosa así, y dice, vamos a jugar al holocausto. U otro caso que igual es reciente, creo que es del año pasado, en donde el administrador de una concesionaria de autos alemana tenía la swástica nazi, que de hecho se promulgó el presidente del Instituto Judío aquí en México, y dijo, ¿cómo puede ser posible que personas así estén bajo esa misma característica? Y fue un rollo internacional. Hasta el mismo gobierno alemán dijo, oye, ¿qué está pasando ahí? Y que la misma marca alemana de autos le dijo, ¿sabes qué? Nosotros ya no vamos a tener ningún trato contigo, y mandó la instrucción desde Alemania a México que le quitara todo lo que tuviera que ver con eso, y al final quedó sin nada.
O sea, tal vez nuestras acciones o las cosas que decimos o hacemos no tengan ninguna carga, pero al momento de que las hacemos y sabemos el contexto o tenemos una connotación de lo que significa, ahí es cuando cambia todo. Cuando se revolucionan todas las cosas. Ahí es cuando la libertad acaba. Claro. Ya no me acordaba de este caso. Ahorita que lo mencionas me vuelve a parecer sorprendente que en una concesionaria en Puebla, creo, de repente a alguien se le ocurrió, ¿no? ¿Sí? A tomar la fotografía como de... Vine el servicio de mi coche y hay una esvástica en la concesionaria de Volkswagen. ¿Qué está pasando en el mundo, no? Y todo este tema donde ellos decían que Exacto. no entendían qué significaba. Por supuesto que sí, ¿no? Hay ciertas cosas que, como bien hemos mencionado, podrías presuponer. La pregunta encaminada a este ejercicio que hace la Corte para determinar si es justificada o no la limitación de un determinado derecho. Aguántame tantito y regresamos porque se nos acaba el tiempo y pues los comerciales pagan este programa. En casa, vamos rápido a unos comerciales y regresamos. Estamos de vuelta en El Derecho a Disentir por Justicia TV. Tristemente ya el último bloque, porque de verdad es un tema que nos hubiera dado para platicar 2 o 3 horas más. Pero bueno, ya analizamos un poquito sobre lo que es el libre desarrollo de la personalidad, la libertad de expresión. Empezamos a delimitar un poco sobre aquellos casos claros en los que hay un discurso de odio y cuando teníamos algunos casos en los que no se trataba como tal de un discurso de odio, simplemente era un mal uso del término, ¿no? Ahora, ya enfocándonos como tal en el centro de la sentencia, está este ejercicio para delimitar la proporcionalidad de las medidas que tomó la parte demandada, ¿no? Yul, platícame un poquito de qué va este ejercicio que se hace en la sentencia y a ti qué te pareció. Sí, claro. Bueno, justamente como estamos hablando de que el tatuaje es una expresión tanto de la libre expresión, valga la redundancia, y la libre desarrollo de la personalidad, para restringir esos derechos y cualquier otro, los órganos están obligados, y en este caso quien lo hizo indirectamente, aunque seguramente no con esas palabras, claro, pero quien lo hizo en la especie pues era la empresa, es un test de proporcionalidad que se usa para ubicar correctamente si una restricción a un derecho es correcta o no. Y se basa en varios criterios diferentes, ¿no? Que son el que tenga un fin legal y legítimo, el cual pues en el caso concreto sí se actualizó porque era el proteger a la mayoría de los empleados de la empresa de algo que sentían que atentaba contra su dignidad y contra la moral general. Igualmente se analizó si era un fin necesario, es decir, que no hubiera otra forma de, pues, por ejemplo, continuar la relación laboral con el quejoso. Y esto creo que sí lo agotaron bien porque incluso le pidieron que se lo cubriera, ¿no? Y se negó a hacerlo. Entonces ya no quedaba otra alternativa a seguir, ¿no? Y también se analizó si era pues, proporcional en estricto sentido, a que fuera pues una medida que resultara del mismo peso que la acción que se estaba intentando evitar, que fuera idónea, es decir, que fuera adecuada para el fin que se estaba intentando perseguir. Y ahí, pues a la conclusión que llegaron es que la empresa tomó una decisión correcta porque sí, pues hicieron una distinción, restringieron sus derechos humanos, pero de una manera justa. Ok, perfecto. Sí, el test de proporcionalidad del que hemos hablado en múltiples ocasiones en este programa es uno de los tantos test que se utilizan en el mundo para determinar si una determinada intervención o injerencia en un derecho fundamental es constitucionalmente válida o no, ¿no? Como bien lo mencionas, la Corte suele usar determinadas etapas o gradas en su estudio
que esto no está fijo, ¿no? Esto viene de cómo lo utilizaba el tribunal alemán y depende ya de cada tribunal o de cada operador jurídico cómo puede delimitar qué pasos ha de seguir o cómo se tienen que delimitar las gradas a cumplir. Pero en estricto sentido o esencialmente sí lo que analizamos es que la medida siga una finalidad o persiga un fin constitucionalmente válido y después ya analizamos como tal si es idóneo, si es necesario y si es proporcional en sentido estricto. Como bien lo mencionas, en la sentencia se determina que se cumplen con estos requisitos y que la medida fue adecuada, no el pedir que ocultara el tatuaje simplemente para proteger a los demás y que ninguno se viera vulnerado por este tipo de discurso, parece una medida adecuada. De todo lo que hemos discutido, que también se dio fuera de cámaras, estamos viendo un contexto donde hay determinados movimientos en Estados Unidos, en Europa, donde parece que retoma fuerza una derecha extremista, una derecha radical, un discurso de supremacía racial, un discurso de los más aptos sobre los menos aptos, donde se vulneran derechos de las minorías, y toma mucha relevancia el cómo tenemos que afrontar los deberes del Estado y de los particulares frente al discurso de odio y después, como nos comentabas, Andrés, sobre los crímenes de odio. Voy contigo. ¿A ti qué te parece? ¿Qué te deja la sentencia con esta situación actual? ¿Estamos haciendo lo suficiente o qué es lo que nos espera en un futuro? No lo sé. Creo que es una reflexión que nos tenemos que llevar todos los días y como te mencioné en un principio que es importante llevarlo como en distintos ámbitos, en este caso que fue un espacio laboral de una empresa, esto nos deja la enseñanza de cómo qué empresas han renovado, diseñado o han formado sus políticas internas para evitar que las personas que laboran en ellas se sientan seguros o segures en ese espacio, ¿no? Y cómo la ley también interviene en estos casos. Y si esto lo llevamos a otros espacios, como decía yo, en los medios de comunicación, que hemos visto que antes pues la comunicación era solamente desde la televisión, ¿no? Y eran quienes informaban y pues se regulaba desde las empresas televisivas y empresas de medios de comunicación distintos, ¿no? Y hoy en día que las redes sociales están a la disposición de cualquier persona, o casi cualquier persona, poder regular sobre las consecuencias que tienen los discursos de odio es complicada. Y si estos temas como este programa no llegan a todas las personas, es complicado e incluso es muy probable que dejemos pasar muchos discursos de odio que, como decía en un principio, terminan en crímenes de odio. Sabemos que los discursos de odio van siempre, o la mayoría de las veces, dirigidos a personas que son más vulnerables que otras, ¿no? Desde temas raciales, de orientación sexual, de género, en el caso de las mujeres, y con ello ha venido también muchos movimientos sociales que tú mencionas, raciales, de género, sexuales y demás, ¿no? Entonces, hacernos conscientes de eso creo que sería favorable y empezar a localizarlo y aterrizarlo en los distintos contextos para que este caso no resulte solo como un caso aislado y que pareciera que solamente pasa una vez, porque cuando abrimos los ojos y observamos con atención nos damos cuenta que muchos discursos los dejamos pasar desde ese argumento de la libre expresión y que terminan en complicaciones. Claro, ¿no? Claro, muchísimas gracias. María, te preguntaría rápidamente, me parece que la pregunta es filosófica en sí, ¿cómo toleramos a los intolerantes? ¿Cómo tenemos que proceder ante sociedad, ante este tipo de movimientos que están creciendo? Voy a dar una respuesta muy personal, claro, porque creo que es lo único que puedo hacer en estas alturas. Y creo que una solución, o que yo he encontrado como una solución, es reconocer en esas personas a nosotros mismos, en sentido de extender esta empatía que sentimos por los grupos vulnerados hacia las personas que vulneran, no para justificarlas ni para validar su discurso, sino para entenderlo. Es decir, creo que estos problemas son a fin de cuentas pues oposición entre partes y opiniones y reconocer que todas las personas en su postura y en sus opiniones se sienten completamente válidas y correctas y que sostienen las opiniones que sostienen y las creencias que sostienen por razones que para ellas son válidas. Creo que reconocer eso es fundamental para luego
poder empezar a acotar la distancia, porque yo lo que veo entre estos discursos es que hay muchísima distancia y muchísimo odio y muchísimo miedo de agresión, es decir, las personas que suscriben, no sé, las personas homofóbicas o racistas, por más absurdo que nos pueda parecer a personas que conocemos más del tema, se sienten violentadas por la existencia de estas disidencias y de estas minorías. Entonces, creo que necesitamos primero entender por qué, o sea, de raíz, por qué se sienten así y cómo están siendo atacadas o cómo se están percibiendo atacadas para luego poder transformarlo. Es decir, creo que el único camino que hay para solucionar todos estos problemas que plagan toda la humanidad es el diálogo y el encontrar un punto medio y el concentrarnos en nuestras similitudes y no en las diferencias. Y creo que para hacer eso, primero necesitamos entender las diferencias, entender el origen y entender la historia. Es decir, venimos de un contexto donde la supremacía blanca ha gobernado el mundo por milenios. Obviamente, cuando grupos que han sido vulnerados empiezan a levantar, la percepción de las personas que estamos en el poder, pues nos sentimos atacadas porque nuestra posición se está viendo vulnerada y estamos viviendo en un mundo jerárquico donde sí vive mejor o tiene una mejor vida el que está arriba y el que está abajo. Entonces, creo que la solución es muy radical, no, claro, pero creo que la solución debería de estar encaminada a deshacer estas estructuras jerárquicas y más bien planear una sociedad más horizontal, donde todos reconozcamos nuestras diferencias y podemos trabajarlas y encaminarlas hacia un fin en común o al menos hacia el bien mayoritario. Muchísimas gracias. Pero reconozco que es algo muy complicado y que no tengo idea cómo empezar a hacer en materia de políticas públicas o de gobierno. Esto es algo puramente personal y lo que creo que cada persona puede empezar a hacer como un ejercicio de reconocimiento de nosotros mismos en las personas que odiamos y que nos están violentando. Claro. Solo para poder empezar a entenderlas y empezar a poder solucionarlo. Muchísimas gracias. Junior, en el poquitito tiempo que nos queda, tus conclusiones. Pues creo que la Suprema Corte tiene uno de los trabajos más difíciles, que es cuándo sobreponerse a un derecho, a una libertad fundamental. Muchas veces creo que el hecho de tener el control del test de proporcionalidad o el hecho de que lleguen ese tipo de temas a la Corte no es para decir qué derecho significa más que otro o sobreponerse a una población o algo así. O sea, es una determinación que cambia el actuar de no solo una persona, sino de la perspectiva de la población. Creo que más adelante y en la actualidad se van a ver cambios sociales que van a adquirir cierta fuerza y que van a seguir haciendo que ciertos símbolos o ciertas frases cambien de connotación a la que estamos completamente y el hecho de que se pueda distinguir de ese discurso y que se logre definir la diferencia de lo que es políticamente correcto de un libre desarrollo de la personalidad, pues es muy importante, y el hecho de que se tengan controles específicos para saber cuándo delimitar lo que es correcto y lo que no, pues es una tarea bastante complicada y es algo impresionante. Entonces siento que estaré muy feliz de seguir viendo este tipo de cosas más adelante. Muchísimas gracias. Se nos acaba el tiempo. Gracias, habiéndoles dado la palabra a las cuatro en este último bloque. Les agradezco mucho que nos hayan acompañado, me dejen con todas estas reflexiones y también les agradezco el tiempo que nos dedicaron en casa. Ojalá se la hayan pasado también como nosotras y nosotros. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.